Muy buenas tardes. Para darle continuación al tema de energía, voy a explicarles dos casos. Uno tiene que ver con el concepto de energía potencial gravitacional y el otro con energía potencial elástica. El primer caso trata de un objeto que se baja de un desván al sótano. O sea, se trata de una construcción, una edificación que tiene 3 pisos. El desván o el ático, el suelo y un sótano. Y el otro caso tiene que ver con energía potencial elástica. Muy bien. En este primer caso tenemos 3 pisos. Sótano que se encuentra a 3,0 metros del nivel del suelo y el desván que se encuentra a 4,5 metros por arriba del nivel del suelo. En el primer caso, o lo primero que nos preguntan es, si un objeto, que no me identifican cuál es la masa, pero un objeto cualquiera, se baja del desván al sótano, respecto a qué piso tiene mayor cambio de energía potencial. Ok, tenemos que calcular acá el cambio de energía potencial gravitacional, porque en este caso se trata de energía potencial gravitacional, respecto a cada uno de los pisos. Y allí nos vamos a dar cuenta respecto a cuál tiene el mayor cambio. Muy bien, vamos a comenzar con el desván. Respecto al desván, les recuerdo que la energía potencial gravitacional va a depender del punto de referencia, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta el punto de referencia. Si el objeto se encuentra por arriba del punto de referencia, esa altura la tomamos positiva. Si un objeto se encuentra por debajo del punto de referencia, entonces esa altura la tomamos negativa. Sabemos que un cambio de energía es la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Si queremos saber nuestro cambio de energía de ese objeto que se bajó, vuelvo y repito, del desván al sótano, en el desván viene siendo como, allí se produce la energía inicial. En el sótano entonces será la energía potencial final, el momento final. La energía potencial se define como masa por aceleración de la gravedad por la altura. En este caso la final menos la inicial es masa, aceleración de la gravedad y la altura inicial. Ahora analicemos. Nuestro punto de referencia es el desván. La energía potencial final es cuando se encuentra en el sótano. Bueno, si el objeto está en el sótano, del sótano al desván, podemos ver en la configuración, en la figura, que tenemos 3,0 metros hasta el suelo y 4,5 metros más hasta el desván. En total estamos hablando de 7,5 metros. Pero si el objeto se encuentra en el sótano y mi punto de referencia es el desván, el objeto queda por debajo del punto de referencia. Entonces, en ese caso, esa altura la debemos tomar negativa. Así que sería mg, la altura final, menos 7,5 metros. Menos. La altura inicial es la altura cuando se encuentra en el desván. Pero como el desván es el punto de referencia, recordemos que si un objeto se encuentra al nivel pues, del punto de referencia, la altura que tenemos que tomar sería 0. Entonces, si esto vale 0, todo este término vale 0. Así que menos 0. Concluimos entonces que el cambio de energía del objeto cuando se baja del desván al sótano respecto al desván es mg por los menos 7,5 metros. El menos te indica que la energía disminuye. ¿Por qué? Porque está perdiendo altura. Del desván pasa a un punto más bajo. No confundan esta m de metros con la m de acá, que significa más. Ok, vamos a calcular ahora ese cambio de energía, pero ahora respecto al suelo. Lo mismo.
Energía potencial final menos energía potencial inicial. Ya sabemos, ¿no? La inicial es en el desván, la final es cuando el objeto queda en el sótano. Ok. Tenemos masa, aceleración de la gravedad y la altura. Esta altura sería cuando está en el sótano respecto al suelo. Bueno, cuando el objeto está en el sótano respecto al suelo tenemos una altura de 3,0 metros. Cuando el objeto está en el sótano queda por debajo de nuestro punto de referencia, que en este caso es el suelo. Vamos a escribir aquí, esto aquí sería suelo. Como queda por debajo ese 3,0 metros, tenemos que tomarlo negativo. Así que menos 3,0 metros. Seguimos, menos masa, aceleración de la gravedad y ahora la altura inicial. La altura inicial es cuando el objeto está en el desván. Ahora, si el objeto está acá arriba, queda, valga la redundancia, por arriba de nuestro punto de referencia, que es el suelo, así que ese 4,5 metros lo debemos tomar positivo. Resolviendo nos queda mg. Si factorizamos aquí, pues por la masa y la aceleración de la gravedad me va a quedar menos 3,0 metros menos 4,5 metros menos 7,5 metros. Me da lo mismo. Vamos a calcular ahora respecto al sótano. Al sótano. Nuestro delta U es masa, aceleración de la gravedad, o sea, energía potencial final menos energía potencial inicial. La energía final es cuando está en el sótano, ¿verdad? Pero como el punto de referencia es el sótano, ahí la altura sería 0. Así que nuestra altura final vale 0. Por ende, nuestra energía potencial final también es 0. Así que sería 0 menos mg por la altura inicial es cuando está en el desván. Si sacamos cuenta del desván al sótano, ya sabemos son 4,5 y 3,0, 7,5 metros. Entonces, ese 7,5 metros lo tomaremos positivo en este caso porque si el objeto se encuentra en el desván, queda por arriba de nuestro punto de referencia que es el sótano, así que el 7,5 acá adentro va positivo. ¿Qué encontramos? Que nuestro cambio de energía respecto al sótano es mg por el menos 7,5 metros. Lo escribo acá adentro, recuerden que el orden de los factores no altera el producto. ¿Y qué concluimos? Que no importa el punto de referencia, cuando el objeto se baja del desván al sótano, el cambio de energía va a ser el mismo. Muy bien. En el inciso B, allá nos piden la energía de dos objetos, uno en el desván. Vamos a suponer que tenemos un objeto aquí en el desván, voy a dibujar un pequeño ladrillo, y otro en el sótano. Ellos tienen masa de 1,5 kilogramos y nos piden la energía potencial de cada uno de ellos respecto al suelo. Ok. La energía potencial respecto al suelo es masa 1,5 kilogramos. Aceleración de la gravedad y la altura. El que está en el desván, vamos con el que está en el desván. UD, para no confundir. El que está en el desván respecto al suelo, la altura es positiva porque está por arriba del punto de referencia, 4,5 metros. Estamos hablando de, vamos a hacer ese cálculo,
Y tenemos 1,5 por 9,8 por 4,5. Ahí tenemos 66,15, eso sería joules. Pero nuestra respuesta debe tener dos cifras significativas. Así que estamos hablando de 66 joules. Para el objeto que se encuentra en el sótano respecto al suelo, tenemos la masa es la misma, 1,5 kilogramos. La aceleración de la gravedad y qué altura hay del objeto que está en el sótano a nuestro punto de referencia, que es el suelo, es 3,0 metros. Pero en este caso, ese 3,0 metros debemos tomarlo negativo porque está por debajo de nuestro punto de referencia. Así que menos 3,0 metros. Esto es, entonces tenemos aquí, voy a utilizar el cursor y lo único que debo cambiar es esto, menos 3,0 igual menos 44,1 joules, con dos cifras significativas, menos 44 joules. Muy bien. En el inciso C dice, determinar el cambio de energía del objeto, ¿verdad? Del desván al bajarlo al sótano. O sea, esto es respecto al suelo. Aquí sería respecto al suelo. ¿Qué cambio sufre ese objeto de 1,5 kilogramos al bajarlo del desván al sótano respecto al suelo? Bueno, ya sabemos que respecto al suelo, en el desván, su energía es de 66 joules. Cuando se baja al sótano, su energía es menos 44 joules. O sea, aquí tenemos la energía potencial gravitacional inicial y acá tenemos la energía potencial gravitacional final. Si queremos saber el cambio, o sea, nuestro delta U, simplemente restamos la potencial final menos la potencial inicial, que sería la del desván. La final sería la del sótano. Tenemos menos 44 joules menos 66 joules. Estamos hablando aproximadamente de, pero recuerden, cuando usted trabaja con números que ya usted ha redondeado, tiene que trabajarlo con todos los dígitos tal cual como les aparece en el cálculo original. Si ya usted borró, bueno, le va a tocar hacer nuevamente el cálculo. Esto para no equivocarnos a la hora de obtener una respuesta, no ir desviándonos del valor por lo menos más exacto. Bueno, vuelvo a escribir 1,5 por 9,8 por el 3,0 metros, que es negativo. Negativo 3,0, igual. Ahí me apareció. Entonces, menos. Y como borré el otro cálculo, bueno, nuevamente escribo 1,5 por 9,8, o sea, el 66 joules, ¿de dónde salió? De esto. Por 4,5. Cierro nuestro paréntesis, ahí está. Menos 110,25 joules. Redondeando a dos cifras significativas, nuestra respuesta sería menos 1,1 por 10 a la 2 joules. Negativo el cambio. Entonces, así se aplica el concepto de energía potencial gravitacional. Ya saben, esto depende del punto de referencia y tomar en cuenta que las alturas podrán ser positivas o negativas dependiendo de si el objeto se encuentra por arriba o por debajo de nuestro punto de referencia. Veamos ahora, para terminar este vídeo, esta clase, un caso donde se aplique el concepto de energía potencial elástica. Observen la figura. En la primera vemos un resorte que está fijo en uno de sus extremos y del otro extremo está atado o unido a una masa. Esta es una superficie, la masa se encuentra sobre una superficie horizontal, vamos a suponer que no presenta fricción, y allí está en la posición x igual 0. Vamos a asumir
que en esa posición el resorte está en equilibrio, o sea, no está ni estirado ni comprimido. Decimos que el resorte no está deformado. Si no hay deformación en el resorte, no va a haber energía potencial en ese sistema elástico. Ok. Si tomamos esa masa y la movemos hacia la derecha hasta la posición X igual 15 centímetros, soltamos la masa y vamos a asumir que luego de un intervalo de tiempo, la masa se ubica en la posición X igual 3,0 centímetros. Con esto no les estoy queriendo decir que soltamos la masa, ¿verdad? Y como los resortes tienen una fuerza de restauración, ellos van a tender siempre a volver a su forma original, o sea, su posición de equilibrio. Vamos a calcular el cambio de energía potencial elástica, en este caso, desde la posición de 15 centímetros a la posición de 3,0 centímetros. Basándonos que la posición final es X igual 3,0 centímetros, pero no significa que cuando la masa pasa por este punto se detiene, ¿no? Lo más lógico es que esa masa va a estar moviéndose hacia un lado y hacia el otro. Estaría oscilando. Muy bien. Potencial elástica inicial será un medio, la constante, que es K minúscula, por lo que se deforma inicialmente al cuadrado. Esto es un medio. Como no nos dan la constante, bueno, voy a expresarla en base a su símbolo K. Posición inicial o la deformación inicial son los 15 centímetros. 15 centímetros. Esto, por lo general, si a usted le dan el valor de la constante, esos centímetros tiene que pasarlos a metros. Voy a expresar la respuesta como una razón, por eso voy a dejarlo en centímetros, porque al igual sé que se va a cancelar, ya verán. Esto va elevado al cuadrado. La energía potencial final, elástica final, sería un medio la constante por la deformación final al cuadrado. Estamos hablando de la mitad de la constante por los 3,0 centímetros, esto es negativo, al cuadrado. Si expresamos nuestra respuesta como un cociente o una razón, tenemos energía final entre la energía inicial. Y esto es igual. Un medio, la constante, por los 3,0 centímetros, esto va al cuadrado. Entre un medio, la constante del resorte, por los 15 centímetros al cuadrado. Esta sería la energía potencial inicial. Así que la razón entre esas dos energías es el medio y la K se cancelan y nos queda menos 3,0 centímetros al cuadrado y 15 centímetros al cuadrado. Una cantidad negativa elevada a una potencia par, eso siempre te va a dar positivo y el 2 es par. Así que 3,0 al cuadrado estamos hablando de 9,0. Esto te queda centímetros cuadrados. Y por acá tenemos 15 al cuadrado es 225 centímetros cuadrados. Se van las unidades y al final decimos que la energía potencial final es, esto lo podemos simplificar y nos va a quedar 225 entre 9, eso es 9. Perdón, esto queda 1 sobre 25.
Y esta energía potencial que está dividiendo pasa para acá, multiplicando. Y esto concluimos. Que la energía potencial final es la 25ª parte de la energía potencial elástica inicial. Si usted de repente desea conocer el cambio de energía, pues usted resta la potencial final menos la inicial. O sea, 1 medio K, y voy a factorizar, menos 3,0 centímetros cuadrados menos 15 centímetros cuadrados. Resuelves esta parte, pues el 1 medio lo puedes trabajar porque es una constante, pero como no conoces la K, no lo vas a poder lograr. Esto les va a quedar negativo 108, el valor de la constante, y esto queda en unidad de centímetros cuadrados. Tenemos aquí 0,5 es 1 medio por, voy a abrir paréntesis, ese negativo al cuadrado igual me va a quedar positivo, pero bueno, 3,0 paréntesis, 3, perdón, negativo 3,0 negativo 3,0, cerramos al cuadrado, menos 15 al cuadrado, cerramos paréntesis y ahí tenemos. Por supuesto que la respuesta queda en función de la constante porque no sabemos cuál es el valor. Ese valor no nos lo daban en el problema. En tal caso, la constante te la dan en Newton por metro. Esa es la unidad fundamental o la unidad, perdón, para la constante de resorte en el sistema internacional. Si te dan el valor de la constante, entonces, antes de hacer esto, es preferible que esos centímetros los tienen que pasar a metros. Espero que les haya gustado el tema. Estos dos casos donde se aplica la ecuación o la definición de energía potencial gravitacional y energía potencial elástica. Que pasen un excelente día.